Seguimos con más Hablemos Claro y Hagamos Algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Y estamos con el doctor Francisco Antonio Jiménez Rodríguez de Encial Formación desde España. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda usted? Pues muy bien, Ana. Ando A mil. hoy en concreto estoy muy contento. Muy bien. Hay una terminología que está ya siendo usada y mucha gente no sabe qué es el compliance. Sería bueno que nos explique, que ya que está en todo lo nuevo, lo actual en las capacitaciones. Bueno, el compliance significa en castellano cumplimiento normativo. Es el cumplimiento normativo. Bueno, pues aquí, digamos que en España, al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea, si no en todos, bueno, pues las empresas y demás personas jurídicas son penalmente responsables, responden penalmente por delitos e infracciones administrativas que se cometan en el seno de la organización. Siempre que el delito o infracción administrativa, digamos, haya sido cometido por un miembro de la organización y conlleve un beneficio directo o indirecto para la persona jurídica. Ahí, aparte de la persona física responsable de la comisión del delito, se imputa también, en España, judicialmente se imputa a la persona jurídica. Y en vía administrativa, aparte de la persona que haya cometido la infracción, ¿no? En vía administrativa, la infracción se entiende cometida por la persona jurídica, ¿no? Y es a la persona jurídica a la que se sanciona. Ahí La lo única, detengo un poco, doctor. Penalmente hay sanciones privativas de libertad, ¿cierto? Aparte de multas y caución y embargos, penalmente responsable la persona jurídica. Es decir, los administradores serían los responsables directos, más que la persona jurídica. La única parte que se le puede condenar es la parte económica de la persona jurídica. O hay una bueno, inhabilitación a la persona jurídica para seguir operando. claro, aquí lo que digamos, las penas que se ponen a la persona jurídica son multas de hasta 9 veces el beneficio que haya obtenido la persona jurídica por la comisión del delito. Luego está inhabilitación a la persona jurídica para ejercer la actividad durante un plazo no inferior a 5 años, cierre de establecimientos o locales de negocios donde se hubiera cometido la infracción e incluso se puede imponer la pena de muerte. La pena de muerte a una persona jurídica implica que el juez ordena la disolución de la persona jurídica. Eso es ¿Eh? muy novedoso para nosotros también. Pena de muerte a la persona jurídica. Bueno, no sé Exacto. si A ustedes ver, tienen pena de ¿cuándo? muerte a la persona física. Nosotros hemos firmado el Pacto de San José, Costa Rica, por lo tanto no hay nunca pena de muerte a persona física. Pero ustedes les En dan España pena de tampoco hay muerte pena de muerte. directamente a la persona jurídica y la disuelven, sería. Claro, cuando una persona jurídica, igual que, mira, en las personas físicas, el nacimiento determina la personalidad, ¿no? Y la muerte determina la extinción de la persona física, de la persona natural, del ser humano, ¿no? En la muerte determina la extinción, ¿no? De la personalidad. La personalidad es la cualidad o atributo de toda persona de poder ser titular de derechos y obligaciones. Se es persona y se tiene personalidad. La personalidad se adquiere con el nacimiento con vida y se pierde con la muerte, en la persona física. Bueno, pues en la persona jurídica, su personalidad empieza desde el momento en que se constituye con arreglo a derecho, ¿no? Y su personalidad termina en el momento en que se disuelve y liquida su patrimonio, ¿no? Es decir, con la disolución de una persona jurídica, pues equivale, lo he dicho así, a la muerte de la persona jurídica, ¿no? Porque la extinción de la persona jurídica, la disolución, determina la pérdida de personalidad, ¿no? Y si ya no tiene personalidad, pues no puede ser titular de derechos y obligaciones la persona jurídica. Entonces, aquí fíjate si hay penas, multas, prohibición de realización de actividades por parte de la persona jurídica, cierre de establecimientos o locales de negocios, también prohibición de contratar con el sector público y de recibir ayudas o subvenciones públicas. Y si el delito es muy grave, cometido en el seno de la organización, se la puede condenar a la disolución. Y ojo, que se puede condenar a la disolución, aparte de que luego, claro, las personas físicas que han cometido el delito, quien ha cometido concretamente el delito en la organización, imagínate que ha sido un trabajador,
¿no? También se le Y ya, imputa. yo te tengo que preguntar antes que sigas, ¿cuál sería el delito grave que produce la muerte de la persona jurídica? ¿Cuál sería con tal entidad para que disuelva una empresa que su objeto social no sea la parte ilícita, sino que haya cometido un hecho posterior al cumplimiento de su objeto social que era legalmente constituida, ¿no? Pues mira, por ejemplo, imagínate que a una persona jurídica se le imputa por tráfico de órganos humanos. ¿Eh? La pena probable que tendría esa persona jurídica es que se condenara a su disolución. No se puede permitir que esa persona jurídica pueda, ¿no?, seguir realizando esos hechos. O el tráfico de drogas, estupefacientes, explosivos, sustancias psicotrópicas, ¿no? Pues eso probablemente conlleve, ¿no?, que se decrete la disolución. Y eso porque su objeto social principal era esa actividad ilícita, no No, no, porque no, no, era no, una pantalla, sería. lógicamente, un registrador aquí de mercantil nunca inscribiría en el registro mercantil a una persona jurídica si tiene como objeto social un objeto social ilícito. Aquí los registradores, ¿eh? Antes de escribir, por ejemplo, una escritura de constitución de una sociedad, lo que hacen es calificar las formas extrínsecas de los documentos, la capacidad de lo que los otorgan y que los hechos que constan en el documento sean con arreglo a derecho, ¿no? Si tiene objeto social ilícito, no denegarían la inscripción, con lo cual no se ha constituido como tal. Entonces, no puedes tener objeto social en España ilícito contrario al orden público. Claro, ilícito es, si yo tengo un objeto social, constituyo una sociedad para el tráfico de droga, el objeto social es ilícito, ¿no? Si la constituyo para el tráfico de seres humanos o tráfico de órganos, el objeto social es ilícito. No, tiene un objeto social lícito esas sociedades, pero están desarrollando objetos sociales que no son lícitos y que constituyen Excelente. delitos. Están desarrollando actividades constitutivas de delito. Si se las pilla, ¿eh? se las pilla, la persona que realiza la actividad es responsable. Los administradores de la sociedad, los representantes de la sociedad, son responsables, salvo que demuestren que han puesto la debida diligencia para que en el seno de su organización no se cometiera ese delito. Si han tenido la debida diligencia, pueden eximirse de responsabilidad. Pero también es responsable la persona jurídica. La persona jurídica es responsable. Esto es en España así desde el año 2005. Pero en el año 2015 en España se reformó el Código Penal y se introdujo lo siguiente. Aquellas personas jurídicas que cometan un delito, a pesar de ser responsables de la comisión de delitos, se le puede eximir o atenuar la pena. Se le puede eximir de pena o se le puede atenuar la pena si cuentan con un plan de prevención de riesgos penales, un plan de prevención de delitos que se llama el PPD. Si cuentan con Ahí te freno porque es muy novedoso, acá no hay. Entonces, una persona que comete un hecho ilícito, se le disminuye la pena o se le exime si tiene un plan de prevención de delitos, de riesgos de penales. delito. ¿Y eso cómo sería, Antonio? Vamos a ver, al que se le exime o se le atenúa la pena es a la persona jurídica, no a la persona física que cometió el delito, es a la persona jurídica. Entonces, tú imagínate que tengo un plan de prevención de delitos que tiene que reunir una serie de requisitos que vienen establecidos en el artículo 31 bis del Código Penal, los requisitos que tienen que tener esos planes para poder ser eximentes de responsabilidad para la persona jurídica. Bueno, pues bien, yo a qué me dedico, entre otras cosas, me dedico a hacer planes de prevención de riesgos penales aquí en España. Entonces, ¿cómo hacemos esos planes de prevención de riesgos penales? Lo primero que analizamos es la estructura y organización de la empresa. Vemos quién tiene delegadas facultades para comprometer o obligar a la empresa frente a terceros, que pueden ser los administradores, pero también directores generales y apoderados, que sin ser administradores ni directores generales, tienen facultad de comprometer a la empresa con terceros. Una vez que hemos visto la estructura de la organización, creamos o diseñamos un código ético interno de conductas y un canal de denuncias a disposición de todos los miembros de la organización y un canal de denuncias. Ese canal de denuncias va a ser gestionado o es gestionado por un órgano que creamos dentro de la empresa que se llama el órgano de compliance, donde hay un jefe del órgano y varios miembros. Siempre son órganos colegiados. Que son normalmente el presidente del órgano de compliance es el director general de la empresa y los demás miembros del órgano de compliance son los directores de las distintas áreas funcionales de la empresa. Pero qué excelente que Bueno, está. Entonces, uno crea una asociación para que sea lícita.
para no estar en manos de un inescrupuloso, un delincuente que justo toma el poder de la empresa. Al tener este seguro, quedan protegidos el resto de la empresa y no se disuelve. Es decir, sacan este seguro, esta prevención, y si ven algo raro, pueden denunciar y proteger a la empresa para que no muera, como estás contando. La verdad que es muy novedoso esto. Claro, entonces si a cualquier miembro de la empresa ve o tiene sospecha fundada de que otro está cometiendo un delito, entonces en el canal de denuncia, que normalmente es un canal, es un correo web, un correo web donde se garantiza la privacidad y la seguridad de los datos de quien efectúa la denuncia, llega al órgano de compliance, el órgano de compliance lo debate y decide iniciar un procedimiento interno de investigación. Y si derivado de ese procedimiento interno de investigación, que normalmente aquí en España se encarga a terceros, a investigadores privados, si como consecuencia de ese procedimiento interno de investigación entienden que puede haberse cometido un delito imputable a la persona jurídica, entonces el órgano de compliance solicita a los administradores, que son los representantes legales de la empresa, que dé conocimiento de esos hechos a la Fiscalía, al Ministerio Fiscal, ¿no? A la Fiscalía, o directamente, si entiende que a pesar de que hay un beneficio para la empresa, puede desprestigiar su imagen, o interponga directamente querella o denuncia contra quien ha cometido el delito. Bueno, bien, depende cómo se organice el órgano de compliance, depende de la vigilancia que tenga el órgano de compliance y cómo se ha diseñado el mapa de riesgo, esos planes te pueden eximir de responsabilidad. ¿eh? Pues mira, yo cuando me encargan un plan de compliance, lo primero que hago es, veo la estructura, veo el objeto social a que se dedica la empresa, dónde opera. ¿eh? Una vez que sé dónde opera, veo la estructura organizativa interna. ¿Quién tiene poderes en la empresa para comprometerse con terceros? Después de eso, elaboro lo que se llama un mapa de riesgo. Veo los riesgos que puede tener esa empresa. Hay empresas que pueden tener. Imagínate que yo tengo una empresa que se dedica a contratar con el sector público. Yo me dedico, por ejemplo, a que me den concesiones para la explotación de servicios públicos en los diferentes ayuntamientos, ¿verdad? Un riesgo grave que puedo tener, es que yo en mi organización tenga personas que vayan a los concejales y a los alcaldes que me van a dar a mí, que me pueden otorgar la concesión, ¿eh? y, y efectuando un acto de corrupción, ¿no? Corrupción Consigan que me total, den, una coima sería acá. Es decir, que aquí sería paguen. un cohecho. Entonces, ¿cómo trato yo bueno, pues entonces, ese sería un riesgo. Yo diría, pues este tengo un riesgo. Pero como me dedico a ser concesionario de explotación de servicios públicos, pues puedo tener más riesgos. Por ejemplo, imagínate que exploto el servicio público de transporte de la ciudad de Salamanca. Bueno, mi riesgo es, por ejemplo, también es riesgo para mí que un conductor suba al autobús y vaya borracho y mate a alguien, ¿no? Mate a un peatón o provoque un accidente y puedan sufrir lesiones que no me las va a cubrir mi seguro, porque iba ebrio. Entonces, voy a poner en el plan que antes de subir a los autobuses y cada vez que se suba o se baja del autobús, se le hace un test de alcoholismo, por ejemplo, y de drogas, ¿eh? A cargo de la empresa. Ese es un Eh, protocolo, entonces que le mide exactamente. el alcoholemia a los conductores. Sería parte del protocolo que ustedes les proponen a la empresa. Claro, nosotros en función del mapa de riesgo establecemos una serie de conductas o de conductas que la empresa debe adoptar. Cuando establecemos el mapa de riesgo, se hace el código ético de conducta y se proponen una serie de acciones a la empresa para evitar esos riesgos. Acciones siempre dentro del código ético. Se crea el órgano de compliance, se crea el órgano de cumplimiento normativo, que depende únicamente y directamente de los administradores de la empresa. Pero no puede ser sancionado ningún miembro del órgano por los administradores de la empresa con el despido ni con cualquier otro tipo de sanción. ¿eh? Al que Entonces, denuncia no lo pueden sancionar, sería. sí, al órgano de compliance que propone la denuncia, a los miembros, imagínate que proponen la denuncia de un administrador. Entienden que uno de O los del gerente administradores. general de la empresa. Claro, entonces se le ha propuesto, si los administradores no, porque imagínate que hay varios o hay uno, no se va a interponer, no va a comunicar los hechos, pues ahí pueden comunicar ellos los hechos al Ministerio Fiscal, del órgano de compliance, y sin tener ninguna represalia por parte de la empresa. No pueden ser despedidos ni tampoco pueden ponérseles de mérito en su carrera profesional. Entonces, Excelente, excelente. ¿Y sabes qué?
Una persona jurídica, y le contamos a la gente, es una persona distinta a los particulares que la forman. Tienen vida propia, adquieren derechos y contraen obligaciones, pero tienen una vida propia. Y esto que están proponiendo de ENSAL Formación es una propuesta de decir, va a seguir viva, ¿por qué? Porque hay mucha gente que forma parte, que quiere que continúe, y por unos pocos escrupulosos o delincuentes no puede ser que llegue al fin de la empresa. Así que esta propuesta de este protocolo en el cual se protege a la persona jurídica es excelente propuesta para contratarlos a ustedes, que puedan, y esto es internacional, lo pueden hacer acá en Argentina, en Latinoamérica, o solamente es para España. Bueno, esto es internacional porque vamos a ver, por ejemplo, en España están obligados a tener planes de prevención de riesgos penales, planes de delito, todas las empresas que cotizan en bolsa. Claro, ¿por qué? Para proteger a los accionistas, precisamente de comportamientos que pueda haber en el seno de la organización y les hagan perder un montón de dinero, porque claro, si un escándalo de estos trasciende, afecta a la reputación de la empresa. ¿Eh? Imagínate que en una De empresa... todo, se cae toda la estructura. Mientras que Exactamente, así, como que hacen una bomba contraída y solamente a los que lo causaron el daño y no a toda la empresa. Es decir, como que minimizan el claro. daño a la empresa. Entonces, por ejemplo, todas las empresas que cotizan en bolsa, todas las entidades financieras, todos los clubes de fútbol, bueno, el club de baloncesto, de balonmano que estén en la primera o segunda división, todas las empresas que contraten con el sector público, pero también afecta a no solo a empresas, sino también a partidos políticos, a sindicatos, a asociaciones y a fundaciones. Entonces, afecta a mucha gente, porque claro, si tú quieres contratar con el sector público, recibir subvenciones, ayudas públicas, o estás en uno de los sectores de riesgo que se consideran, ¿no? Porque, digamos, el que una empresa le ordene la disolución no solo va a afectar a los que trabajan en la empresa, porque a lo mejor es una empresa, ¿verdad?, que cotiza en bolsa y hay un montón de accionistas que ven perder su dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado y aquí cada vez va a más, cada vez va más, a más y más y más. Entonces, prácticamente yo escribí el primer manual en español, el primer manual en español sobre lo que es el compliance, ¿no? Que se llamaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la mediación organizacional, que salió en el año 1996. Bueno, pues bueno, lo escribimos dos personas y yo fui coautor de ese manual. Es un manual que se ha vendido muchísimo, tanto en España como en Iberoamérica. ¿eh? Entonces, Excelente, bueno, excelente. Este es incluso novedoso para acá en Argentina, te cuento. es novedoso, por ejemplo, en Argentina, pero hay otros países donde se aplica. Por ejemplo, Estados Unidos van mucho más avanzado que nosotros, porque nosotros empezamos a aplicar los planes de prevención de riesgos penales en el año 2005, ¿no? Cuando se hizo el compliance, pero sobre todo desde el 2015, del 2015, que fue cuando dijeron, cuando se reformó el Código Penal español y se estableció que la empresa que tuviera esos planes de prevención de riesgos penales y tuviera un sistema de gestión adecuado del plan, donde hubiera un órgano de cumplimiento normativo, donde hubiera un canal de denuncias, donde se hubiera hecho bien el mapa de riesgos, se hubiera diseñado bien el mapa de riesgos y se establecieran todas las cautelas, conductas dentro de la empresa, actuaciones para impedir la comisión del delito, esas empresas se eximían de responsabilidad penal. Entonces, mira, yo ahí fíjate cómo estoy ahora. Elaboro los planes de prevención de riesgos penales para las empresas. Y para las empresas que no he elaborado yo los planes de prevención de riesgos penales, como también soy el director general de la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal, a través de AECAL, Asociación Española, hacemos la auditoría de los planes que no he hecho yo. Porque las auditorías de los planes los tiene que hacer un externo, una persona que no haya diseñado el plan, que tenga la condición de auditor legal. Y eso te da la posibilidad también de Esto lo otorga en aprender, España. sumar ideas para un futuro plan que diseñes. Es Bueno, decir, pues nosotros todo ayuda. AECAL, a través de un convenio que tenemos con ENSAL, es decir, un convenio hecho yo conmigo mismo, por así decirlo, a través de un convenio que tenemos con ENSAL, damos la única formación que capacita para ser auditor legal, auditor de cumplimiento normativo. Entonces, Excelente. nosotros Estas hacemos... ideas tenemos que traerlas para acá, las tenemos que importar desde Argentina. La verdad que nos serviría mucho esto acá en un país con mucha corrupción,
tener esto de proteger a las empresas, proteger a los trabajadores, proteger a la organización, más allá de sus dirigentes, estaría buenísimo. La verdad que uno aprende Imagínate, muchísimo de ustedes. Ana, tú imagínate que yo soy, por ejemplo, vicepresidente primero del partido político español Contigo Somos Democracia. Vicepresidente primero. Tenemos implantado el plan de prevención de riesgos penales, lógicamente, porque lo obliga la ley a los partidos políticos y a los sindicatos, tienen que tener implantado. Entonces, y está muy bien. En España hay registrados más de 1.000 partidos políticos. Y con los dedos de las dos manos cuento los que tienen planes de prevención de riesgos penales. ¿Eh? Claro, Estaría buenísimo para implementar acá, para tú los imagínate partidos el riesgo políticos. penal que corre un partido, si yo, por ejemplo, ¿te mantienes? Imputo, digo que es un corrupto, un determinado político de otro partido, digo que es un corrupto, como, ¿entiendes? Y cuando lo digo, lo hago como vicepresidente primero del partido, ¿vale? Si yo no puedo demostrar esa corrupción que le he imputado, si no puedo demostrar, me va a poner una querella, ¿no? Exigiéndome una indemnización por daños y perjuicios. Pero también se la va a exigir al partido político. Y el partido político solo se puede eximir si en el plan de compliance dice que los miembros del partido fuera de sedes parlamentarias, que es donde gozan de inmunidad, no pueden imputar delitos a terceros. Imagínate, está prohibido y sancionado en la Excelente. organización imputar delitos a Entonces terceros. ya es una responsabilidad propia del que emitió Claro, ya sería ese responsabilidad mía, comentario. ya no sería del partido. ¿Eh? Exacto. Porque claro, o imagínate que yo utilizo una frase o eslogan de otro partido político. Mira, en España, en el año 82, cuando ganó el Partido Socialista Obrero Español, que luego estuvo casi 13 años en el poder, tenían un eslogan que se llamaba por el cambio. ¿Vale? Pues tú imagínate que ahora mismo se me ocurre a mí decir, bueno, pues a estas elecciones que va a haber dentro de un año, a las elecciones, un año y si no llegará el año, va a haber elecciones a final de año o principios del que viene, nacionales, pues ahora vengo yo y digo, mira, buscamos un eslogan, ¿no? Para esas elecciones. Y cojo y pongo por el cambio, ¿no? Podrían decir, nos ha copiado el eslogan que teníamos, ¿sí o no? Ah, pero Ese eso tienen que eslogan, registrarlo primero, claro, legalmente, si para ese que se eslogan lo pueda tenía oponer. registrado, si ese eslogan lo tenía registrado, precisamente para unas elecciones generales, pues pueden decir que les estamos usurpando, ¿no? Una propiedad intelectual, ¿sí o no? Claro, si en mi plan de Es prevención verdad. de delitos penales del partido dijéramos que está prohibido poner eslogan que hayan sido utilizados por otro partido político y se encuentren registrados, ¿sí o no? Está Si yo protegida soy, el partido político. claro, La verdad que tenemos mucho para aprender nosotros desde acá y todo lo que están haciendo allá en SAL Formación es el camino y ya nos está trayendo muchas novedades que primero se tiene que establecer por una legislación que establezca que esto lo protege o el camino. Tiene que ser por una ley, ¿no es cierto? A ustedes lo habilitaron a través de una ley nacional o local. los puede hacer cualquier abogado, ¿eh? Los planes de prevención de riesgos penales los puede hacer cualquier abogado. Pero claro, si no estás capacitado para hacerlo, lo vas a hacer mal. Y si lo Me haces parece mal, que me voy a capacitar en eso. se le imputa la Me empresa. parece que No, estoy es mirándolo una con vez, cariño, voy a averiguar más, Antonio, porque me está gustando mucho esta ya acabó. capacitación. Mira, te quiero decir, en España hay leyes reguladoras del sector asegurador, del sector bancario, de diferentes sectores, de empresas que cotizan en bolsa, etcétera, que dice que tienen que tener el plan de prevención de riesgos penales. Es obligatorio tenerlo, obligatorio. Entonces, las empresas, eh, eh, no todas lo tienen, ¿eh? Es obligatorio, no todas lo tienen. Los partidos políticos, sindicatos es obligatorio, pues lo tenemos 10 partidos políticos, no llegan. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ya hay 1.000 y pico. No todos lo tienen, no, aunque sea obligatorio. Pero bueno, las organizaciones más responsables, cuando es obligatorio, pues lo tienen, sobre todo si van a contratar con el sector público, etcétera, etcétera. O si ¿Y son cuánto clubes, demora ese curso de capacitación? Yo ya lo estoy pensando por eso, Antonio. ¿Cuánto tiempo vamos a ver, demora hacer una capacitación sobre todo depende de quién te la dé, ¿eh? ustedes, Todo por depende de, supuesto? a ver, Está bien. ¿Y lo está claro. hacemos y se puede hacer online? Sí, se puede hacer online. Nosotros tenemos un curso online, un curso de compliance. ¿Eh? Mira, tenemos un curso que se llama Compliance, ¿no? Que sería el que hace los planes, Compliance Officer, el que digamos, asiste al director general de una empresa en el sistema de gestión de compliance y auditor de sistemas de compliance. Todo en uno. ¿Eh?
Y es un curso que además está homologado por la Asociación Española de Certificación de Calidad y Auditoría Legal. Listo, ya me estoy metiendo en las páginas de Ensal Formaciones, www.ensal.blog y info@ensal.es. La verdad que muchísimas gracias, el doctor Francisco Antonio Jiménez Rodríguez, en el bloque de Ensal Formaciones. Lo vamos a volver a ver y lo vamos a volver a escuchar en el próximo programa. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Ana. Y hacemos una nueva pausa, no se vayan, que ya volvemos con más. Hablemos claro y hagamos algo.